precisamente el tema a tratar con nuestro invitado en esta tarde. Damos la bienvenida, siempre un placer conversar en nuestro espacio de entrevistas con el doctor José Chalco Salgado para conversar del ambiente que se ha generado. Yo decía, previo a la pausa, que los ojos no solo de Estados Unidos, no solo del Ecuador, del mundo entero están puestos este rato en la nación del norte, en Estados Unidos, por las elecciones. Hoy conoceremos quién irá a la Casa Blanca. ¿Cuál es la repercusión que tiene estas elecciones en el mundo entero? José, bienvenido. Muchas gracias, Karina. Es un gusto estar aquí y Siempre dirigirme a los ciudadanos que escuchan este medio tan prestigioso. Efectivamente, hoy es un día importante y no es únicamente un día importante para Estados Unidos. Como tú bien has señalado, es un día importante para el mundo. No deja de ser Estados Unidos, pese a sus detractores y a quienes también lo alaban, no deja de ser un país importante y trascendental como la potencia económica que es. E incluso, desde el análisis incluso democrático, se ha dicho siempre que es una democracia modélica, en donde siempre se ha seguido las pautas de Estados Unidos, el gran modelo de la democracia, del presidencialismo y del propio Estado federal. En consecuencia, no es un acontecimiento de poca importancia estas elecciones, es una importancia para Latinoamérica, para Europa, para África, para Asia, es decir, es un proceso trascendental, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, porque nuestras exportaciones precisamente petroleras y no petroleras tienen un importante índice de exportación hacia el país de Norteamérica. Luego Europa lo mismo, sucede exactamente igual en otros países del mundo y del planeta, en consecuencia tiene puestos los ojos hacia este proceso eleccionario. Ahora, en lo que respecta a la campaña, antes de analizar lo que está sucediendo durante esta jornada, se habla de la campaña más controversial en toda la historia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump. Se han hablado de temas tan básicos como los hispanos, la importancia, qué va a pasar con los hispanos. Tenemos muchos ecuatorianos, muchos compatriotas en Estados Unidos y, lógicamente, de ganar Donald Trump, ¿cuál sería la tendencia para los hispanos? Bueno, Karina, aquí hay que partir, yo creo que siempre de un análisis necesario. Estados Unidos se ha llevado siempre la bandera de haber generado siempre procesos que miran nuevamente a sus ideales fundacionales, si se quiere en algún momento. Es el país que mayor discriminación, que mayor segregación e incluso la propia esclavitud generó en la historia del mundo. Y sin embargo, pasa hace 8 años de elegir a un primer mandatario de origen africano, a Barack Obama. Es decir, se dieron cambios cambios importantes, trascendentales, como avance de sociedad, sin duda. Olvidar la esclavitud, olvidar la historia de Estados Unidos no se puede, y luego que sí, Estados Unidos ha avanzado hacia sus ideales fundacionales con la propia elección de Barack Obama, lo cual muestra una sociedad que sin duda en cada elección, cada 4 años, precisamente nos deja observar un termómetro como colectividad, un termómetro cultural, un termómetro de hacia dónde está avanzando la sociedad norteamericana. Y yo sí insisto, hace 8 años nos demostró que podía haber avanzado hacia un nuevo espacio, hacia una nueva construcción social, en donde de alguna manera se buscaba terminar las discriminaciones, y hoy precisamente eso también puede pasar. Y ahí entra el grupo hispano, ¿no? Ahí entra el grupo hispano. El voto latino tiene una importancia fundamental en estas elecciones. El voto latino es fundamental. ¿Por qué? No es solamente las personas que se encuentran ahí, porque muchos son indocumentados que no pueden ejercer el derecho de voto, pero sí han motivado a que sus descendientes, a sus familias, a sus amistades latinoamericanas que ya son documentadas, ejerzan el derecho al voto, y lo hacen con un mayor compromiso que en cualquier otra elección. Lo hacen con un mayor compromiso por la existencia de distintos discursos de los candidatos presidenciales, en donde uno obviamente se ha empoderado y afianzado hacia un discurso divisor y hacia un discurso confrontador con la sociedad latinoamericana, y eso ha motivado a que muchos latinoamericanos, veía datos hasta hace poco en el New York Times, de que había la presencia de un 70% mayor de presencia de voto latinoamericano que en otras ocasiones. Ahora, por la otra parte, Donald Trump ofrece el tema del empleo, ¿sí? Muchos opositores a Trump lo critican por estar en contra, no sé si de la parte hispana, y generar cambios, sobre todo México, que ha sido uno de los países que más cercano ha tenido esta realidad, pero otros en cambio aplauden su tema empresarial, ¿sí? Y pues la oferta de trabajo y empleo se podría generar también sería un puntal importante. Así es. Estimada Karina, hay algo que destacar. La elección de hoy no es únicamente una elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Hay 3 candidatos, perdónenme, muchos más. Llegan a ser exactamente 7 candidatos más, y que conforman una candidatura de 9 potenciales figuras que quieren llegar
Está el Partido Libertario con su candidato, está el Partido Verde, y eso no es todo. No solamente se elige presidentes, se eligen también a los senadores, un tercio del Senado, y se elige a los 438 miembros de la Cámara de Representantes. Es decir, es una votación significativa, y que al elegir usted Cámara de Representantes y al elegir usted también los que integran el Senado, un tercio, una obviamente política en conjunto, en donde únicamente un líder, sino es también la política gubernamental en su conjunto en los distintos poderes del Estado. A eso hay que estos estados en donde incluso hay consultas populares. Se van a consultar en ciertos estados la utilización de marihuana, se va a utilizar preguntas igualmente a la población en los estados periféricos de Estados Unidos respecto, por ejemplo, de temas de la pena capital, de la pena de muerte, y en otros hasta se va a elegir gobernadores. Es decir, es un proceso bastante complejo en donde, claro, con la pregunta que usted me hace, Karina, obviamente lo que oferta a uno y otro candidato no es que se ve reproducido en la votación directa, porque hay otros fenómenos y otros factores más en los distintos estados periféricos que integran el gran estado federal que deberán de alguna manera reproducir y dar respuesta a lo que pase con la elección del primer mandatario de Estados Unidos. Por su parte, Hillary Clinton ha dicho pues que el tema de la educación, los cambios que se han generado con Barack Obama van a mantenerse. Si no, ella ha mencionado pues que nuevamente sería un retroceso, es lo que ha dicho Hillary Clinton. Para ir analizando, porque digo, ha sido una campaña bastante polémica y controversial, tenemos ahí datos de los estados, me imagino, Josis, que me pueden ayudar por esa información. Tenemos el monitor un poquito lejano, pero estamos observando, y tengo también un sondeo de opinión antes de concluir con esa pregunta que le hacemos a nuestro invitado, José Chalco. Se conducen los sondeos de opinión. Según el Center for Politics, se daría a Hillary Clinton una victoria por un margen de 322 votos electorales frente a los 216 de Donald Trump. Esos son datos preliminares, lógicamente no son datos oficiales de alguna consultora, y estamos observando ahí cómo se está manejando el tema de votación en Estados Unidos. En esto, en base a ello, decía yo, pues la oferta también que presenta Hillary Clinton, y esto de qué manera vendría también a repercutir con la realidad de nuestro país. Correcto. Aquí hay que anotar alguna cuestión respecto de la gráfica que se está revisando, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema de voto no directo, es un voto indirecto, en donde se vota por compromisarios. La población no es que elige directamente al primer mandatario, votan a compromisarios. En esta elección se deben elegir a 538 compromisarios. Quien obtenga 270 compromisarios, es decir, son personas que tienen la obligación de representar la votación de la población, y estos compromisarios deberán llegar a 270 para que se gane la presidencia. Podrían haber casos en donde no se llega a los 270, se llega mucho menos, o incluso podría haber un empate de 269, 269. Y en ese caso podrían haber algunas circunstancias. ¿Qué pasaría en ese caso? Si es que hay un empate, es la Cámara de Representantes la que se renueva, la primera, correcto, la que se renueva, esta Cámara de Representantes que se renueva hoy también, es quien tomará la decisión para elegir el presidente. Y para elegir al vicepresidente lo hará la Cámara de Senado, que está conformado por 100 miembros, ¿no? Esto es interesante porque la coyuntura actual de esta Cámara de Representantes es pro-republicano, es del Partido Republicano mayoritariamente, pero como se renueva también hoy, es importante ver qué pasa en la Cámara de Representantes, porque podría haber ya una mayoría demócrata y ellos son quienes decidirían quién es el presidente si es que hay un caso de empate. Al Ecuador, Karina, ¿esto cómo afecta? Sin duda, los ojos nuestros tienen que estar hacia Estados Unidos porque tenemos migrantes nacionales que se encuentran en Estados Unidos. Tenemos la situación no solamente de que son indocumentados, tenemos también documentados que podrían verse afectados en sus derechos, en aquellos derechos que han sido ya adquiridos, y incluso aquellos que están en proceso de adquirir ciertos derechos de residencia y demás. ¿Por qué? Porque obviamente el discurso de uno de los presidentes republicano es un discurso confrontador, en donde, como bien ha mencionado usted, Karina, hay una intención pues de un rechazo hacia Latinoamérica, en donde se ha generado incluso calificativos de todo tipo hacia los seres humanos latinoamericanos y de otros países, correcto, un tono de racismo claramente presentado por parte de uno de los candidatos republicanos, que obviamente eso podría afectar incluso en los ojos que Estados Unidos tenga hacia nuestras exportaciones como Ecuador. Nosotros exportamos, eso hay que tener muy claro, exportamos a Europa, pero también exportamos a Estados Unidos en la misma cantidad, mucho petróleo, y los recursos que no son de petróleo también van hacia Europa y Estados Unidos en importantes cantidades. En consecuencia, yo sí creo que este proceso va a afectar directamente al Ecuador, y los ojos de Ecuador tienen que estar en este mismo proceso. Ahora, lógicamente, se están dando este momento datos preliminares, en próximas horas, mañana ya, y durante el transcurso del mes, me imagino yo, en enero, ya se conocerán datos oficiales. Sí, para así es. país. De hecho, son muchos, en realidad, pues.
Correcto. los datos que tienen De hecho, que las emitirse. elecciones en Estados Unidos son una especie de fórmulas matemáticas una tras otra. Realmente es un proceso muy complejo desde lo matemático. Hay una cantidad de procesos matemáticos, de tiempos que se lo hacen por tradición y demás. De hecho, la posesión del siguiente presidente será el 20 de enero. Entonces, es un proceso bastante largo. Es un periodo inmediato, pero hoy día sí podríamos saber cuántos compromisarios, insisto, lleva uno y otro candidato, lo cual nos facilitaría saber qué va a pasar mañana. Y algo más a notar, Karina, ¿no? Este análisis no puede estar excluido de lo que pasa en Europa. En 1980, por ejemplo, nosotros teníamos que el presidente Reagan, conjuntamente con Margaret Thatcher, tuvieron la misma política de derecha, de la conservación y demás, en virtud del cual buscaron de alguna manera generar una economía que hasta el día de hoy tiene vigencia. En 90 pasó exactamente igual. Estados Unidos con Alemania, el Reino Unido buscaron poner la socialdemocracia en sus estados después de la caída del muro de... Y hoy no hay duda que en Europa también hay procesos populistas de Brexit, de Podemos en España, está en Italia Beppe Grillo y demás, y eso podría ser también una influencia que podría heredar Estados Unidos como ya lo ha hecho históricamente. Como sucedió también Así en es. América Latina. Y América Latina tiene también un cambio en esto. Gracias al doctor José Chanco Salgado, gracias por estar junto a nosotros. Lo tendremos nuevamente aquí ya para saber los datos oficiales. Hoy una jornada importante electoral en Estados Unidos que tiene los ojos del mundo entero puestos sobre ese país. Venimos.